Bueno, doncs comencem. Per una vegada serem puntuals. Hòstia, sí, un punt, I aquí tenim el Juanjo, que ens parlarà, ja sabeu, de la guerra civil, la revolució i el que va passar, tot. Coses que van passar el 36 i bé, jo només faig dues paraules d'introducció, de fer de pont, i aquestes paraules jo pensava, home, que és un tema que encara suscita passions, no? La prova és la quantitat de literatura i d'investigacions i llibres i articles que s'han escrit i es segueixen escrivint sobre la guerra-revolució espanyola del 46, no? Fa uns anys els bibliòfils calculaven que hi havia uns 4.000 llibres escrits en diverses llengües, en diferents llengües, sobre la guerra civil. Si anem a les investigacions, treballs literaris i assajos, etc., això deu ser 3, 4, 5 o 6 vegades més. O sigui que el que s'ha arribat a escriure és una cosa extraordinària. I ara dèiem al Juanjo que és curiós que temes com, per exemple, la Segona Guerra Mundial, que va comportar 60 milions de morts i que per les seves dimensions geogràfiques doncs va ser, per això en diu mundial, més o menys arreu del món, doncs no va arribar a suscitar la passió i les passions que suscitava la guerra civil. Però això mateix ho converteix en un tema difícil, perquè parlar una cosa històrica amb passió el que treu són les possibilitats d'objectivitat. A més, fer una investigació avançant per endavant el que un creu, és a dir, jo haig d'arribar aquí i el que he fet és buscar mitjans, proves pròpies per arribar-hi. Aleshores, clar, moltes vegades aquestes proves són dubtosos. Veig que se'n va això? Sí, va. Doncs moltes vegades les proves són dubtoses, són, en fi, inclús falses o com a mínim molt discutibles, no? Crec que per fer aquestes coses crec que s'ha de ser molt honrat i honrats i honrades i, bueno, a més la complexitat nostra, perquè, esclar, poques són les famílies nostres avantpassats que no hi hagi els protagonistes de la guerra civil, no? Les conseqüències, o directament, o posteriorment. Llavors això també, esclar, ens fa també que l'objectivitat fàcilment se'n vagi, no? Se'n vagi de costat. No sé. Crec que si fem tot això no és per repetir, sinó per intentar aprendre i sobretot tenir mitjans per donar-hi voltes cadascun de nosaltres mateixos. Aquell que ho sap tot és la persona més dubtosa que hi ha al món de saber coses. No sé, deixo la paraula i que parli el Juan. Gràcies. Haré la charla en castellano, básicamente por fluidez a la hora de argumentar y de explicar las cosas. También quería comentar que, bueno, yo estoy especializado sobre todo en historia local de Gramenet y por eso, igual, a lo largo de la explicación, pues van saliendo ejemplos de lo que pasaba en Gramenet, un pueblecito pequeño, pero que estaba cambiando en aquella época, ¿no? Y en tercer lugar, antes de empezar con todo esto, decir que una parte muy importante de los debates historiográficos que se dan, no solamente entre los que estamos, ¿cómo podríamos llamarlo?, en favor de las clases populares, de las clases trabajadoras, muchas veces el debate historiográfico es un problema de
de perspectiva de clase. Por ejemplo, esta tarde leía en Wikipedia un relato sobre Escofet y es increíble el tipo de calificativos con el que se trata a las clases trabajadoras. Los trabajadores que asaltaron el cuartel de artillería de Santandreu, era una turba que saqueó el cuartel y que después no permitió que la paz se volviera a instaurar en la cotidianidad de la sociedad catalana, ¿no? Sin plantearse quiénes eran esas turbas populares, sin plantearse qué había dentro de ese cuartel y en qué situación estaba Barcelona ese mismo día 19 de julio, o sin plantearse, en fin, la importancia que tuvieron aquellas armas para la resolución definitiva de aquellos días de lucha cuando se salieron los militares a la calle, ¿no? 19, 20 y 20 de julio. Es decir, que la historia que yo contaré, supongo que es con la que coincidís, estamos en el Ateneo Enciclopédico Popular, la mayor parte de vosotros. Seguramente que también entre nosotros podemos llegar a tener diferencias de matices a la hora de interpretar algunos de los fenómenos que ocurrieron. El debate dentro del mundo anarquista sobre determinadas posiciones de la gente de CNT en aquella época es un debate interminable, ¿no? Y posiblemente aquí, al final, pues puede que algo surja, ¿no? Otra cosa más es cómo se ha olvidado, cómo no se conoce todo lo que pasó durante la Guerra Civil y en los años anteriores. Aquí, cada vez que voy a hacer una charla en algún sitio, con gente seguramente menos experta en estos temas, yo siempre digo lo mismo, o sea, el régimen del 78, producto de un pacto entre franquistas y sectores de la oposición, entendió que la guerra había sido un problema entre hermanos, un conflicto entre hermanos, todos fuimos muy malos, todos fuimos responsables de la guerra. Hace poco se planteaba incluso un congreso en Sevilla sobre todos perdimos la guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El régimen de la transición no ha hecho pedagogía democrática en absoluto, y por lo tanto el franquismo muchas veces se ha banalizado, ¿no? Y no se ha llegado a comprender lo que significó la dictadura, pero por qué dieron el golpe en el 18 de julio, el 19 en Barcelona. La guerra civil no es nada más que el punto culminante de un proceso de conflicto social, de lucha de clases, vamos a llamarlo así con toda claridad, que se alarga desde el siglo XIX y que termina estallando de la manera más, podríamos decir, elevada, que es la lucha armada, en el 18, 19, 20 de julio y los 3 años que siguieron. Un conflicto de clase que enfrentaba, como todos sabéis, a una oligarquía que había detentado los poderes del Estado de manera tradicional, anclada en el caciquismo, en la represión ejercida por la Guardia Civil sobre los trabajadores que se rebelaban, con una monarquía corrupta y nefasta, y unas clases burguesas incapaces de cambiar el Estado, como hicieron las clases burguesas italianas, ¿no? Las del Piamonte, que fueron incapaces y que quedaron subordinadas, y que la única manera que tenían de obtener beneficios era con una sobreexplotación de las clases trabajadoras. Esa oligarquía terrateniente, financiera, industrial, que se alarga, su poder se alarga durante todo el siglo XIX con el cambio del régimen liberal hasta la República, es realmente terrible. Y como decía un profesor que tuve en la universidad, Bernat Muniesa, que posiblemente os suene, decía: cada burguesía tiene el movimiento obrero que se merece. Y es por eso que en la España de la época tenemos un movimiento obrero realmente impresionante, que fue capaz de aguantar fases de represión brutal, a raíz de los procesos de Montjuïc, por ejemplo, la Mano Negra, finales del siglo XIX, luego durante la guerra, la Semana Trágica, y evidentemente la represión brutal del pistolerismo en los años 17-23, que yo no voy a contar ahora. ¿Cómo es posible que una clase obrera, además excepcional en Europa, porque en Europa lo que se estaba desarrollando en ese momento era una división de funciones dentro de la clase obrera? Por un lado el Partido Socialdemócratas, por lo general, después de la Primera Guerra Mundial aparecieron los partidos comunistas, que se dedicaría a la lucha parlamentaria, legislativa para conseguir reformas, y una clase obrera que tendrá como objetivo fundamental, a partir de ese momento, potenciar ese partido político para conseguir esas reformas laborales, porque la revolución ya se está abandonando. Eso no está pasando en España. En España
no en toda España, pero en Andalucía y en Cataluña sobre todo, zona industrial y zona rural, que esto también plantearía otro debate, los orígenes del anarquismo en sociedades tan distintas, ¿no? Cuando siempre se ha hablado, Hobsbawm, por ejemplo, habla de los rebeldes primitivos, que era gente que entendía el anarquismo casi como una religión, ¿no? Normal que estaba Tema Kaplan para decir la racionalidad que tenían los anarquistas a la hora de plantear reivindicaciones, ¿verdad? Pero bien, esa clase obrera, además, con un espíritu libertario que ha estudiado, que el otro día se comentaba aquí con José Luis, muchos no sabían leer, pero ya sabéis lo que se decía, se leía el periódico en comunidad, en colectividad. Se va formando toda una teoría de la necesidad de acabar con el sistema que provoca las injusticias, el capitalismo, y al mismo tiempo se plantea cómo ha de ser la sociedad del futuro. Todo eso le va dando una fortaleza a esa clase obrera que es capaz, yo diría que es la más combativa de Europa en el periodo del primer tercio del siglo XX. Es la más combativa de Europa. Y que no solamente tuvo que pasar por el pistolerismo, luego la dictadura de Primo de Rivera. La República supone un cambio. La correlación de fuerzas entre las clases sociales cambia con la República, el Estado republicano termina controlado por una alianza, por decirlo de alguna manera, de clases medias urbanas, republicanas, críticas con la monarquía, y sectores de la clase obrera socialdemócrata, más reformistas, que intenta tirar adelante reformas del Estado para modernizarlo, pero evidentemente estas reformas, que no voy a explicar evidentemente porque muchos ya las conocéis, se encuentran con un doble problema. El Estado republicano se encontrará con un doble problema. Por un lado, la resistencia a ultranza de esas oligarquías tradicionales que no aceptan siquiera las reformas que se están planteando, y por otro lado, una parte muy importante de las clases trabajadoras que consideran insatisfechas sus reivindicaciones por la timidez con que muchas de esas reformas se están intentando llevar a cabo. Esa presión estalla después de las elecciones de febrero del 36, ya sabéis toda la gran movilización que hay en toda esa primavera, primavera-verano hasta julio, pero también por una sencilla razón, terminará estallando el 18 de julio el tema, la guerra, y es que la clase dominante española, a diferencia de la alemana, por ejemplo, no consigue el poder por medios electorales, lo ha conseguido en el 33-34 de una manera en la que no tenía mayoría absoluta como para cambiar las cosas. En febrero del 36 están esperando la mayoría absoluta. No consiguen vencer. Posiblemente si hubiera ganado las derechas en febrero del 36, hubieran empezado a implantar, como hizo Dollfuss en Austria o Hitler en la propia Alemania, un régimen autoritario ya desde el principio. No tuvieron esa posibilidad, tuvieron que acudir al ejército, tuvieron que acudir a los militares. Los militares están preparando el golpe prácticamente desde febrero del 36. Y paso directamente ya a lo que pasa. El 18 de julio se levantan en armas en Marruecos y el 19 en Barcelona. La ciudad va a ser ocupada, pero no pilla de imprevisto a la clase trabajadora, sobre todo no pilla de improviso a la CNT. La CNT se está preparando para esto. Tenemos un documento que reprodujimos en el libro de Ortiz en su momento, es el Comité Local de Preparación Revolucionaria. Es un pleno de los grupos anarquistas de Barcelona en enero del 35, en donde ya plantean que la situación es pre-revolucionaria. Estoy hablando del 35, 34, ya sabéis, después de los hechos de octubre la represión es importante, se cierran locales, periódicos, en fin, todo lo que ya sabéis, y la situación está de retirada, por decirlo de alguna manera. Bien, estos grupos anarquistas, Nervio, Germen, Nosotros, Tierra Libertad, dicen la situación es pre-revolucionaria. El proletariado español puede cumplir una función muy importante en ese proceso revolucionario que terminará estallando porque el capital no da respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores. Pero la revolución no vendrá con un golpe de audacia. Recordad que esos golpes de audacia, por decirlo de alguna manera, los hemos tenido en el Alto Llobregat en el 32, luego en enero del 33, luego a finales del año 33, a raíz de la victoria de las derechas en las elecciones. Ahora, en esta reunión de grupos anarquistas, se está diciendo no podrá ser lo mismo. Hay que estar preparados. En el momento en el que esa situación se dé, eso se convertirá en una guerra civil. Enero del 35. Están preveyendo lo que va a pasar
el 18 de julio, no sabían ellos la fecha del 18 de julio, evidentemente, pero sí lo que podría pasar en el futuro. Y que para eso habría que estar preparados. Y preparados significa no simplemente crear los comités de defensa, eso será una de las cosas que se impulsarán desde estos grupos. Sobre todo el grupo nosotros tiene una función muy importante, sino que hay que prepararse de otra manera. Os iba a leer un poco la cita de una parte del acta, pero igual intento resumirla. Se ha de crear el comité, no el comité de defensa de la CNT, sino el comité de defensa para la revolución, para preparar la revolución. Se tienen que crear comités en todos los barrios. Y esos comités de CNT, sobre todo compuestos por militantes de CNT, tienen que tener muy clara la situación de cada uno de sus barrios o de cada una de sus ciudades. Por ejemplo, en Gramenet aparece un comité de este tipo. Han de estudiar los cruces de comunicación, o sea, las calles de entrada y de salida. Han de controlar dónde hay centros de comunicación. Se han de controlar dónde viven gente de derechas. Se ha de controlar, ¿cómo diría? Fuentes de energía, gasolineras, por ejemplo, ¿no? Se ha de controlar edificios que han de ser rápidamente ocupados y tomados. ¿Están preveyendo lo que va a pasar el 19 de julio y 20 de julio? Bueno, son muy adelantados, están con 1 año y medio de adelanto con respecto a lo que luego va a pasar. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Con lo que quiero decir es que el golpe del 19 de julio en Barcelona no pilla desprevenida a la CNT. Por ejemplo, el comité de defensa de la CNT de Gramenet rápidamente envía un delegado, luego lo fusilará Franco porque lo pillarán en su pueblo, en Alcaraz, envía un delegado a San Adrián, para que Sant Adrià y Santa Coloma rápidamente envíen un delegado a lo que está pasando en Barcelona, a ver cómo pueden colaborar en la derrota de los militares en Barcelona. Desde la periferia más extrema, no las segundas periferias de las que nos hablaba José Luis el otro día, desde la periferia más extrema, barrios como Sant Adrià, no son ciudades siquiera, son pueblos, que están creciendo mucho, por otro lado. Y será esta gente lo que Aurelio Fernández, en el Comité Central de Milicias Antifascistas, decía: ¿quién ha vencido a los militares? Los han vencido los piojosos, ¿verdad? Los han vencido los sectores trabajadores más pobres de la ciudad, que viven en condiciones miserables y dan la vida, arriesgan su vida en la lucha contra esos militares sublevados. Sobre el tema de quién vence a los militares, ya sabéis que hay una parte de la historiografía, sobre todo de sectores del nacionalismo catalán, incluso de izquierdas, que dice que la victoria fue gracias sobre todo a la actuación de la Guardia de Asalto y de los Mossos d'Esquadra, porque Escofet, que era muy listo, ya los colocó en lugares estratégicos para detener la marcha de los soldados, de los militares, cuando salieran de los cuarteles. Hay que decir, por cierto, que García Oliver, por ejemplo, en alguno de sus escritos nos dice que ellos habían dado órdenes, el Comité de Defensa General de Barcelona, habían dado órdenes para que se dejara salir a los militares de los cuarteles, porque con la construcción de barricadas en las calles por donde ellos irían hacia los centros de poder, el centro de Barcelona, sería más fácil atacarlos por todas partes, que si se quedaban dentro de los cuarteles desde los cuales podían estar disparando continuamente contra la población, los trabajadores que se aglutinaban y rodeaban esos cuarteles. Escofet nos dice que es la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra el eje sobre el que gira la victoria contra los militares. Esto lo repiten mucho, porque claro, como las memorias de los anarquistas, que siempre han explicado que el triunfo es de la clase trabajadora, de las clases populares, pues ellos intentan, en cierto modo, frenar o confundir con todo ese nuevo argumentario lo que realmente pasó el 19. Jaume Miraviches, comisario de propaganda de Esquerra Republicana, luego será comisario de propaganda una vez ya empezada la guerra y demás. En su libro Episodios, sus memorias, episodios de la Guerra Civil Española. Jaume Miraviches. Desde el origen del conflicto, los ácratas salieron a la calle y, seguidos de pequeños grupos de obreros, fueron los responsables de la victoria. Fue el más fulminante éxito jamás registrado en la historia de la revolución, y fue el movimiento anarquista el que aseguró este resultado. Jesús Hernández Tomás, del Partido Comunista, que luego cargará contra los anarquistas de una manera importante.
en negro y rojo, los anarquistas en la Revolución Española. El 19 de julio, las masas obreras de Barcelona ahogaron la rebelión militar. Erich Kaminsky, en los de Barcelona. Pero los héroes del día eran los obreros sin ninguna instrucción militar. Bueno, yo creo que el debate es un debate ya inútil mantenerlo, porque los que vivieron el momento lo tienen muy claro. Fueron decisivas, fueron determinantes la actuación de los trabajadores aquel 19-20 de julio. Y más determinante cuando los trabajadores de Sant Adrià, Sant Andreu, Santa Coloma de Gramenet, de gente que también venía de Badalona, rodean el cuartel de artillería de San Andrés, entran dentro, se enfrentan a algunos militares que han quedado allí y gente de la comunidad tradicionalista y de la falange que todavía habían ido allí a ayudar a los militares y se apropian. Aquí las cifras varían mucho. Hay quien dice que se apropian de 10.000 armas, pistolas, fusiles y demás, otros hablan de 30.000. Es igual, el caso es que son muchas armas que se reparten. La gente de Santa Coloma que trabaja, o sea, que ha participado en el asalto al cuartel, va repartiendo las armas cuando van bajando para el pueblo, ¿verdad? Muchos de los que luego reprimirá Franco, el argumento en los consejos de guerra, uno de los argumentos más importantes que utilizarán es: y participó en el asalto a los cuarteles de San Andrés. Esas armas eran decisivas para el momento culminante, el día 20 de julio, cuando ya solamente, prácticamente casi solo queda la toma de las Atarazanas. Aquí la CNT cuenta incluso con amigos dentro del ejército: Valeriano Gordo, Martín Terrer. Valeriano Gordo, nos lo cuenta Antonio Ortiz, son sus memorias, nos dice que es el que dentro de Atarazanas abre la puerta para que al final la avalancha de trabajadores consiga entrar adentro y ocupar Atarazanas, ¿no? Que es el momento ya decisivo. Allí muere Francisco Ascaso, ¿verdad? Bien, yo creo que la cosa está clara. Han pasado el 18, ha pasado el 19, ha pasado el 20, el 21, no voy a hablar todavía del Comité Central de Milicias Antifascistas, pero lo que hay es un movimiento popular enorme, impresionante, esperanzador, que tiene las calles en sus manos y tiene las armas en sus manos, y que no está dispuesta a retirarse. El Estado republicano se ha hundido. Las instituciones republicanas en Cataluña se han hundido. Que se hayan hundido no quiere decir que no sobrevivan, aunque sea de manera, en cierto modo, figurada al principio. Luego esto es un debate tremendo sobre por qué se permitió el mantenimiento de las instituciones que luego consiguieron recuperarse. Pero bueno, ahora no estamos en ese momento. El Estado republicano se ha hundido porque el ejército ha desaparecido, muchos soldados se han marchado a sus casas. De hecho, el gobierno de la República ya había ordenado la disolución del ejército precisamente para evitar que los militares pudieran salir a la calle. Por aquí en Barcelona, pues los soldados desaparecen rápidamente, se van a sus casas y muchos de ellos se adhieren y se añaden a los grupos de trabajadores que corren por las calles armados, ¿verdad? El orden público, la policía, no ha desaparecido, pero se han acuartelado. Están los Mossos de Escuadra, está la Guardia de Asalto y está la Guardia Civil. Por cierto, la Guardia Civil participará y se mostrará fiel a la República cuando ve que la cosa está prácticamente decantada. Bien avanzado ya el 19, finales del día del 19 y el 20. No están en las calles, están acuarteladas. Ya veremos que en el futuro eso tendrá importancia. El sistema judicial ha desaparecido, se asalta al Palacio de Justicia, se queman archivos donde hay centenares de procesos judiciales contra militantes obreros, muchos evidentemente de la CNT, porque era la organización absolutamente mayoritaria. La Iglesia Católica sufre una oleada anticlerical realmente impresionante, tampoco conocida en la historia de España. Pero cuidado, atención, lo que no es conocido es el nivel de la oleada anticlerical, pero oleadas anticlericales en España han existido y antes de que hubiera anarquistas. En 1835, los campesinos de Santa Coloma de Gramenet queman a Sant Jeroni de la Murtra, a raíz de la desamortización de Mendizábal y todo aquel proceso del régimen de transición hacia el régimen liberal. Se queman iglesias, se queman los objetos de culto. Manuel Delgado tiene un libro también maravilloso sobre el ritual que se hacía en torno a la quema de las iglesias.
Se quemaban los objetos de culto sin pensar si eran obras de arte o no eran obras de arte. Esto se ha criticado mucho, es que quemaron obras de arte. Para las clases populares en aquel momento aquello no era obra de arte, era iglesia. Y la iglesia era una aliada del fascismo, era una aliada de los militares. La prensa cambia de manos. Los periódicos más o menos burgueses, por decirlo de alguna manera, la inmensa mayoría pasan a manos de las organizaciones obreras, ya fueran sindicales o políticas. La BEU, por ejemplo, de Cataluña pasa durante unos meses a manos de la CNT, luego termina desapareciendo. O, por ejemplo, La Vanguardia terminará en manos de la Generalitat, casi se convierte en el portavoz oficial de la Generalitat. El Noticiero Universal también pasa a manos de la CNT. Es decir, la prensa burguesa ya no va a cumplir el papel que siempre ha cumplido de crear consenso ideológico respecto al sistema capitalista. Propietarios y empresarios, muchos huyen, todo el que puede huye. Muchos están veraneando. Como están veraneando, no están en su lugar de residencia habitual y muchos de ellos consiguen traspasar la frontera y marcharse al exterior. Muchos de ellos también terminarán en Francia. Nosotros tenemos a un personaje, un cacique de pueblo, Francisco Badiella Linares, que luego será alcalde de Santa Coloma de Gramenet durante varios años, en los años 40 hasta el 51-52, que consigue huir del pueblo, a pesar de que lo están buscando, consigue huir del pueblo y termina en la Falange, la oficina de propaganda de la Falange de Bruselas, en Bélgica. Como él, otros muchos, Cambó, no hace falta hablar, ¿no?, de lo que monta en Francia también, toda una agencia de publicidad y de propaganda en favor de Franco, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la situación que se produce en Cataluña es una situación de cambio de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. La clase obrera es dueña de la situación. Aparecen muchísimos grupos en los pueblos, en las localidades, grupos de obreros armados que se van a lanzar a la persecución porque tienen una función. Es los días 19, 20, 21, 22, 25, durante las primeras semanas, finales del mes de julio, buscar sospechosos de aliados del fascismo, de mirar de detener a sacerdotes y curas. En Santa Coloma se queman las 3 iglesias y uno de los curas muere porque no se le ocurre otra cosa que salir al balcón con una pistola, un informe de la Guardia Civil. Un informe de la Guardia Civil lo dice con toda claridad. Es que quizás disparar al aire. Gente que estaba rodeando la iglesia en aquel momento le explican a Stefano Portelli, un trabajo que hizo muy bonito sobre las casas baratas, cómo el hombre disparó a la gente y cómo la gente lo asaltó, el cura se lanzó desde el balcón, quedó con la pierna medio rota y alguien allí al final lo terminó matando. Es la primera víctima de la violencia revolucionaria. El tema de la violencia revolucionaria también es muy interesante de tratar, ¿no? Porque ¿sobre quién se ejerce esa violencia revolucionaria en las primeras semanas? Por ejemplo, yo he sido profesor de historia del instituto durante mucho tiempo. He usado libros de texto. Normalmente, en los libros de texto, cuando se llega a la guerra civil y se habla de lo que pasa en la zona republicana, siempre aparece revolución y violencia. Revolución y violencia. Siempre haciendo la similitud entre los dos fenómenos. La revolución es la violencia. Bien, ¿sobre quién recae la violencia? Recae sobre caciques locales, evidentemente, militantes de extrema derecha. En Santa Coloma la mayor parte son de Acción Ciudadana. Es un grupo que en cierto modo sustituyó al Somatén y que ejerció una enorme represión sobre los rabasaires después del fracaso de la revuelta del 34. Empresarios, simpatizantes del golpe de Estado, en definitiva, la élite local. La mayor parte de esta gente no ha participado en el golpe. Luego, en la causa general, vemos algunos detalles de que hay alguna gente que intentó movilizar. Estoy hablando de Santa Coloma, de Santa Coloma de Gramenet, que intentó movilizar, como Santa Coloma de Gramenet, probablemente en otros muchos pueblos algo parecido. Las situaciones son muy similares. Pero no participan directamente en el golpe. Tenemos a un militante de Convión tradicionalista que fue al cuartel de San Andrés y se encerró allí con los militares para ayudarlos. Luego lo terminarán asesinando gente de Esquerra Republicana. O sea que la represión, esta violencia revolucionaria, alcanza zonas industriales, pero también zonas rurales. Y posiblemente en mayor grado en las zonas rurales
que en las zonas industriales, las zonas urbanas, en gran parte por lo que comentaba. En el año 34, el fracaso de la revuelta del 6 de octubre del 34 llevó a una represión brutal, importantísima, en las zonas rurales. Disolución de ayuntamientos, detención de militantes de Esquerra Republicana, de Estat Català y de otros grupos catalanistas, desahucios generalizados porque se dejó de aplicar la ley de contratos de cultivo y algunos historiadores que han trabajado el tema nos hablan de cómo se hicieron listas de gente que había denunciado a estos campesinos que participaron en la revuelta. Esas listas luego serán utilizadas en el año 36 para ejercer la represión sobre ellos. Y esa represión no la realizaron específicamente los grupos anarquistas o de la CNT, sino que se lo hicieron gente republicana, gente de Esquerra Republicana, incluso del PSUV, cuando ya se había construido y formalizado, que tenían la mayoría en los comités revolucionarios de muchos pueblos, como por ejemplo Manresa, o como por ejemplo Ripoll, o como por ejemplo Castillo de Ampurias, o como por ejemplo el caso de Puigcerdà. Que el caso de Puigcerdà, Agustín Guillamón y Antonio Gascón lo han trabajado a fondo y realmente es impresionante lo que nos están informando ahora, ¿no?, sobre lo que pasó en Puigcerdà. Bien, otro elemento de esta violencia revolucionaria es que fue ejercida por incontrolados. ¿Qué han querido decir con incontrolados? Delincuentes casi comunes que se dedicaban a matar gente para sacar beneficio económico personal. En absoluto. No son grupos incontrolados, son grupos de trabajadores, grupos de acción, que por su cuenta y riesgo van a ejercer lo que podríamos llamar la justicia revolucionaria. La gente a por la que van, en el caso de Sant Andreu de Margalef, es clarísimo, es gente conocida. La élite local, cuando recuperó las posiciones luego con el franquismo, hablaban de esta violencia como una violencia generalizada que se ejerció sobre todo tipo de población. Fijaros lo que decía, por ejemplo, un franquista sobre esta situación de violencia. El populacho, horas antes acobardado, invadió las calles. Turbas desenfrenadas, como bestezuelas salvajes, iniciaron su obra. Las hienas iban sueltas, ampones, soldadesca medio desnuda, ferroviarios extremistas y limpiabotas sin alma. Ese es el concepto que la clase alta tiene de los trabajadores muchas veces, ¿no? Incluso, por ejemplo, Jesús Hernández, comunista, ya lo hemos dicho antes, cómo reconoció que la victoria el 19-20 de julio fue de los trabajadores. Luego, posteriormente, ya en el año 46, que ya está rompiendo con el Partido Comunista y demás, dice, veía Barcelona víctima de un atraco inmenso, inaudito, a cargo de un ejército de pistoleros. Es la época de los saqueos, de los registros, de las incautaciones, la ola de pillaje, de cieno, de vergüenza que desencadenó la FAI. No respondía a ningún ideal. El anarquismo no es un ideal, no tiene ideas. O sea, así es como los enemigos de la revolución veían a quienes la estaban protagonizando. Bien, si el Estado republicano se ha hundido, la revolución se dota de sus propios poderes. El ejército, estamos en guerra, por lo tanto hay que preparar esa guerra. El ejército será sustituido por milicias de voluntarios. Todos habéis visto las imágenes de los milicianos saliendo de Barcelona entre el fervor popular. Es un ejército, esas milicias es un ejército nuevo, diferente. En principio no hay jerarquías, no hay autoritarismo, son voluntarios, por lo tanto no se puede ejercer la autoridad sin que la comprenda el miliciano, y todo este tipo de cosas. La crítica de los enemigos de la revolución, ¿qué nos decían? Que esta gente no estaba preparada para la guerra. Podía estar preparada para una huelga o un motín en la ciudad, en las industrias, pero para una guerra normal lo que hace falta es un ejército, ¿verdad? Pero lo que hay que decirle a esta gente es que sin esas milicias probablemente Aragón hubiera sido ocupado totalmente y hubieran entrado en Cataluña los ejércitos fascistas, porque Zaragoza, por desgracia, cayó en manos de los fascistas, ¿verdad? Entonces cumplieron un papel importantísimo, que fue frenar el avance de esas tropas fascistas hacia Cataluña.
que luego, evidentemente, no eran soldados de cuartel y cosas por el estilo, pues evidentemente eso tiene sus problemas. Pero, bueno, ¿quién no nos dice que se hubiera podido formar un ejército revolucionario en base a estos principios no autoritarios, no tan jerárquicos, si se hubiera propuesto desde el Comité Central de Milicias Antifascistas lanzarlo de esa manera, ¿no? La Iglesia Católica, el sistema judicial también fue sustituido por otro tipo de justicia. Ya sabéis que, antes he comentado, que el Palacio de Justicia fue asaltado, se quemaron archivos, pero rápidamente militantes republicanos muy cercanos a la CNT, como Sant Blancat o Barrio Vero, crearon la oficina jurídica. Posteriormente esa oficina jurídica será muy criticada, pero en principio tenía muy claro que la nueva justicia tenía que ser una justicia rápida, una justicia abierta al público para que la gente viera cómo se desarrollaba y una justicia que tuviera muy claro los principios de la clase trabajadora, los valores de la clase trabajadora. La prensa privada, ya hemos hablado de cómo la prensa privada es ocupada por organizaciones obreras y sindicales, ¿verdad? Y partidos políticos de izquierdas y demás. En definitiva, la situación ahora ha cambiado. A partir de este momento van a tener mucha importancia los comités revolucionarios en los barrios y en las localidades. Todos sabéis que ya el 20 de julio, por la noche, y el 21 de manera ya casi oficial, se creará el Comité Central de Milicias Antifascistas. Luego comentaremos alguna cosa. Pero lo importante son esos comités de barrio que actúan de manera por iniciativa propia, no han recibido órdenes, están preparados, porque vienen de una formación, antes hemos comentado, aquel plenario de los grupos anarquistas en enero del 35, vienen de una formación en la que saben lo que tienen que hacer y se forman esos comités revolucionarios. Esos comités revolucionarios no son todos de la CNT, no los hegemoniza la CNT, todo depende de la correlación de fuerzas en cada población. En el caso, por ejemplo, de Santa Coloma de Gramenet, hay una alianza entre Esquerra Republicana y la CNT. El dominio lo tiene la CNT porque el presidente del Comité Revolucionario es Salvador Lluch Cunyat, un maestro valenciano que había ejercido en la Escuela Racionalista del pueblo y que firmaba artículos en Estudio o en Solidaridad Obrera con el nombre de Máximo Llorca. A lo mejor a alguien puede que le suene. Es el presidente del Comité Revolucionario. Son 6 miembros de CNT, 6 miembros de Esquerra. El PSUV, como no está, porque se crea 2 o 3 días después de estos hechos, no está representado, a pesar de que era obligatorio que estuviera. Bueno, no era obligatorio todavía hasta que no se crearon los consejos municipales, ¿verdad? Pero no se cuenta con el PSUV. Hay un miembro del POU y un miembro del Partido Republicano Federal. ¿El comité qué funciones tiene? Pues como funciones controla la ciudad, controla las entradas y salidas, detiene a sospechosos de colaborar con los militares, incauta edificios, uno es para el Comité de Defensa, el ayuntamiento será para el Comité Revolucionario, el ayuntamiento ha desaparecido, el alcalde, José González, antes de ayer, el otro día, el domingo, se le hizo un homenaje porque vivió como topo luego durante el franquismo casi 20 años, huyendo de la represión, evidentemente, pero era de Esquerra Republicana, y manda una carta a la Generalitat mostrando su fidelidad a la institución. Pensad que hay un momento en el que el conflicto Comité Central de Milicias Antifascistas y Generalitat es un conflicto que está sobre la mesa. Este alcalde se sitúa al lado, pero es curioso, terminará formando parte de ese comité revolucionario, comité antifascistas, aparece muchas veces, cambian los nombres en cada pueblo, en otros pueblos se llaman comité de salud pública, es decir, es muy variado la denominación de estos comités. Se incautan edificios, como decía, crean una comisión de abastos. La comisión de abastos va a tener una importancia enorme porque de lo que se trata es de asegurar el alimento a toda la población y empieza a plantearse la posibilidad de crear un comedor popular que terminarán creándolo en un antiguo cine, bueno, un cine que estaba funcionando como cine hasta ese momento, ¿no? El Cine Capitol. Bien, estos comités revolucionarios son los que dominan la situación en pueblos, ciudades y barrios, pero ya sabéis que el eje central, sin que sea el eje que manda o que tiene el poder sobre estos comités, es el Comité Central de Milicias Antifascistas. Ya sabéis que hay un debate enorme en torno a cómo debemos considerar este Comité Central de Milicias Antifascistas. Es el órgano de poder en Cataluña en ese momento,
Hay doble poder en Cataluña, por un lado el Comité Central y por otro lado la Generalitat. Sobre esto el debate es tremendo, ¿no? Leyendo libros de José Antonio Pozo en Sabadell, que ha hecho un par de libros realmente maravillosos, muy interesantes, quizás desde una óptica no necesariamente anarquista, pero sí muy interesante y muy documentado. Y por otro lado también tenemos a Agustín Guillamón, ¿no? Agustín Guillamón defiende que ni doble poder ni leches. Aquí lo que hay es una colaboración de la élite de CNT con fuerzas burguesas, como eran los miembros de Esquerra Republicana o incluso del PSUV, que en ese momento está defendiendo la República Democrática Burguesa, o sea, no está defendiendo la revolución. Y que por lo tanto no se puede hablar de un organismo revolucionario ni de doble poder. Es un añadido a la Generalitat, o la Generalitat, que de momento está en plan subordinado, añadido el Comité Central de Milicias Antifascistas. Tiene dos funciones básicamente: las milicias y la guerra, y por otro lado el orden público. Para las milicias y la guerra ya sabéis que rápidamente el día 24 salen dos columnas rápidamente para Aragón, la de Durruti por la mañana y la de Antonio Ortiz por la tarde. Y respecto al orden público, pues empieza a plantear ya la necesidad de las patrullas de control. Esas patrullas de control también han sido muy demonizadas. Eduardo Quintela, el torturador de anarquistas en el franquismo, también antes, porque había sido discípulo de Miquel Badia, cuando Miquel Badia era jefe de la policía durante la República. Eduardo Quintela manda a todos los juzgados y a todas las brigadas policiales en los años 40 un documento, que es un documento realmente excepcional, posiblemente sea conocido por alguno de vosotros, en donde explica qué eran las patrullas de control. Bueno, son bárbaros, son llenas, en la línea de lo que leíamos antes de algunos de Tomás, el Hernández o el fascista este. Son llenas, dispuestas a matar por cualquier cosa. Por lo tanto, venía a decir, porque el objetivo era el Consejo de Guerra, que cualquiera que hubiera pertenecido a una patrulla de control debía ser considerado como asesino, se pudiera demostrar o no su participación en algún asesinato concreto, simplemente por el hecho de haber sido miembro de las patrullas de control. Ya sabéis que las patrullas de control, al final, a modo de policía de la Revolución, no eran mayoritariamente de CNT. Había unos 700 al principio, terminarán siendo casi 1000, pero la CNT no llegaba ni siquiera al 50%. De las 11 secciones que tenían las patrullas de control, la CNT solamente tenía 4, de barrios obreros, Pueblo Nuevo, El Cos, Sant Andreu, etc. Es decir, que no eran mayoritariamente de CNT. Incluso la sección donde estaba el convento de San Elías, que siempre se ha hablado la checa de San Elías, el delegado de la patrulla que había allí, que estaba compuesta de unos 60 milicianos, pues patrulleros, era de Esquerra Republicana. Ahora no recordaré el nombre del delegado, pero era de Esquerra Republicana el delegado. Y la CNT, los miembros de CNT, eran minoría respecto al resto de las fuerzas. Por eso que cada vez que se dice la violencia revolucionaria fueron los anarquistas, y esto lo dicen no solamente los historiadores de derechas, lo dicen los historiadores del sectores del nacionalismo catalán y evidentemente los historiadores del PSUV. Hay una cita del propio Claudín, permitirme que si la encuentro os la leo y si no, pues me quedaré sin leerla. Pero es una cita en la que viene a decir, a partir de ese momento el capitalismo se ha hundido en la zona republicana. El capitalismo no existe, ha desaparecido. Y quien lo niegue, como por ejemplo los estalinistas y la Tercera Internacional, es porque no pueden decir otra cosa, porque si no están poniendo incluso en cuestión toda su política durante la Guerra Civil. No son estas exactamente las palabras, pero el significado viene a decir eso. Claudín lo dice esto cuando ha roto con el PC, a mediados de los 60, ¿verdad? Y, por lo tanto, podríamos ponerlo también entre comillas. Pero es significativo que tiempo después se diga eso, que quien negaba que realmente se había acabado con el capitalismo durante los primeros meses de la guerra, prácticamente hasta mayo del 37, lo está diciendo un comunista. Y de quien lo negaba, como
fue Stalin y como fueron los comunistas en España, es porque, como lucharon contra la revolución, tienen que decir que la revolución no había existido. Que fue una feria, como dicen algunos. Es que fue una fiesta, ¿no? En fin, pero vayamos al último punto, porque son muchos y quisiera dejar por lo menos esto. La gran obra de la revolución, esa parte que no viene en los libros de texto de los chavales que estudian en los institutos, es la obra constructiva de la revolución, que fueron las colectividades. Yo no voy a hablar de las colectividades, donde se llegó a la máxima expresión del colectivismo agrario bajo el espíritu libertario, evidentemente fue en Aragón. En Aragón no hubo instituciones oficiales que cuestionaran al Consejo de Aragón, como aquí sí que había la Generalitat cuestionando al Comité Central de Milicias Antifascistas, ¿verdad? O frenándola. Allí fue el espíritu libertario el que reinó básicamente en todas las colectividades de Aragón. Me voy a centrar en las industriales, en las urbanas, en las de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajadores se hacen dueños de las empresas rápidamente, llegan a las fábricas. Leí el otro día un vídeo del Costa, del textil de Badalona, militante anarquista, que decía, bueno, pues aquel día en Badalona era una ciudad industrializada, muy industrial, junto con Sabadell, Tarrasa, ¿no? Dice, llegaban los trabajadores al comité de la CNT y nos decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se han marchado los patronos, se han marchado los empresarios, se han marchado los técnicos. Y el Costa dice que les decían, hacer lo que siempre habéis hecho. Si no hace falta el amo, no hace falta el empresario. Y si han quedado los técnicos, utilizarlos en condiciones de igualdad con el resto de los trabajadores, ¿no? Y fue realmente eso lo que hicieron. Rápidamente, el comité sindical evidentemente cumple un papel fundamental en esas empresas que pasan a manos de los trabajadores, la propiedad privada desaparece, muchos empresarios, ya hemos dicho antes, huyen, se esconden o son asesinados también, son ejecutados y por lo tanto los trabajadores son dueños de la empresa. Las colectividades funcionarán en base a la Asamblea General. Esa Asamblea General participan todos los trabajadores, fueran de CNT, fueran de UGT, fueran de quien fuera. Hay empresas donde la hegemonía la tiene CNT, hay otras empresas donde la igualdad con UGT es importante, son minoría evidentemente, que la inmensa mayoría es CNTista. Esa Asamblea General nombra un comité, ese comité es el que gestiona el día a día. Si la empresa es grande y tiene secciones, se crean comités por secciones y asambleas por secciones. Todo lo que se pueda solucionar en la sección, lo soluciona la gente, los trabajadores de aquella sección, sin pasar arriba. La Asamblea General lo que marca son las direcciones generales. Por ejemplo, hubo un debate muy importante en torno al tema de si colectividades o socialización, si colectivización o socialización. En definitiva, el debate era colectividad, la empresa sigue siendo uniempresa, una empresa única que funciona, trabaja y demás. La agrupación, el objetivo que tiene es conectar todo un ramo de producción y que no se conviertan en empresas individuales. Antoni Castell, que ha trabajado muy bien las colectividades en Barcelona, relata, por ejemplo, la colectividad de barberos, que es muy interesante porque no es una colectividad, es una agrupación, es decir, que tienden hacia la socialización, ir más allá de que cada empresa, cada barbería sea colectivizada por los trabajadores de aquella barbería. Eran locales muy pequeños, mal ventilados, con un nivel de explotación brutal, muchas veces se trabajaba a destajo, salarios bajísimos de 10, 20, 25 pesetas a la semana, falta de higiene y seguridad, en fin, una situación realmente muy, muy difícil. ¿Qué es lo que hacen rápidamente los trabajadores? Empiezan a cerrar locales poco útiles, por sus condiciones sanitarias o condiciones higiénicas o porque tenían pocos trabajadores, y lo que hacen es concentrar las unidades no las voy a llamar de producción, porque es sector servicios, ¿verdad? Pero lo que hacen es concentrar locales. Se crean grandes locales que permite, por ejemplo, un ahorro enorme en alquileres, porque antes se pagaban hasta 150.000 pesetas en alquileres y dicen que se reducen en más de 50.000 pesetas los alquileres de los nuevos locales concentrados, locales ventilados, locales aireados, locales donde con sistemas de higiene de todo el material. Es una cosa delicada el tema del pelo, ¿no? Cortarle el cabello y todo esto. Tienen que estar muy limpios las herramientas que se utilicen y todo este tipo de cosas, ¿verdad?
Estos barberos consiguieron eliminar el paro obrero, porque establecieron la jornada laboral de 11 horas. 11 horas. A la semana. Había 2 turnos y ningún trabajador trabajaba más de 6 horas diarias. Incluso barberos refugiados que venían de otras zonas de la zona republicana, ellos hablan de que consiguieron integrar a unos 350 barberos en los locales de barbería y peluquería. Pero no se contentaron solamente con eso, Aumentaron los salarios un 40% según los datos de Antoni Castell, y en octubre del 38 el salario semanal se acercaba ya a 200 pesetas. Recordad que cuando se trabajaba de estajo eran como máximo 30 pesetas. Se eliminaron, se hicieron pensiones para los jubilados, se puso el salario único, es decir, todos los trabajadores cobraban lo mismo, cumplieran la función que cumplieran dentro del local, y se eliminaron las propinas, un espíritu en este aspecto muy anarquista, ¿no? Por lo que supone la propina de humillación del que la recibe, ¿no? Y el aire de superioridad del que la da, ¿no? También muy interesante, y con esto ya sí que acabo, porque le dije a Miquel que está ya 3/4 de hora, y solamente una cosa, otra agrupación muy importante, el del sector de la madera. El sector de la madera había sido un sector muy combativo a lo largo de la historia. Antonio Ortiz pertenecía precisamente a ese sector y fue presidente, secretario general del Sindicato de la Madera durante algún tiempo. Hicieron huelgas por las 8 horas en 1916 y en 1918. Antes de la canadiense ya se luchaba por la jornada de 8 horas. En 1932 tuvieron una huelga de 4 meses los ebanistas, una sección del Sindicato de la Madera. 4 meses. Porque querían que el empresario se hiciera cargo de las herramientas, que no las tuvieran que llevar ellos. Y no querían fiestas religiosas, porque cada fiesta religiosa era un día que no se trabajaba y no se cobraba. Es decir, que era un sector muy combativo. Rápidamente, ¿qué hicieron? Era multitud de talleres pequeños, muchos eran antiguos carpinteros que habían trabajado de asalariados, que conseguían instaurarse como pequeños patronos. Una falta de sanidad, de seguridad. Aquí se trabaja con herramientas más delicadas que en la peluquería, ¿verdad? Que en la barbería, y rápidamente lo que se hace es, de nuevo, concentrar las unidades de producción, ahora sí, en grandes locales, integran de manera vertical todo el proceso productivo, controlan desde el sector forestal para la consecución de la madera, pasando por el transporte, el trabajo en estas nuevas unidades de producción amplísimas y mucho más seguras, los almacenes donde se almacenaban material construido y la distribución a los puntos de venta. Es decir, que el sector estaba absolutamente controlado por los trabajadores desde el principio hasta el final. Esta agrupación no fue legalizada nunca, porque los trabajadores no quisieron. No aceptaron la legalización porque consideraban que el decreto de colectividades, que ratificaba en cierto modo a las colectividades, en el fondo lo que era una forma de control de la institución, de la Generalitat, de las colectividades, y no quisieron legalizarse, se opusieron a ellas. Los salarios aumentaron, lo típico, y pusieron farmacias dentro de estas unidades de producción, centros, lugares donde asistir a urgencias en caso de accidente, por ejemplo, establecieron el sistema de pensiones, establecieron bibliotecas en estas unidades de producción, hacían conferencias y charlas en otros sectores también para explicar cómo funcionaba la agrupación. Es decir, que el trabajo que hicieron los trabajadores por su cuenta y riesgo, sin recibir instrucciones, sin que nadie les dijera cómo tenían que hacerlo, producto de esa pedagogía libertaria que habían ido construyendo a lo largo de decenios y decenios, y que habían aprendido también en el combate diario, en huelgas, manifestaciones o putsch, aquellas acciones que se hacían en algunos momentos, es lo que permite entender que estos piojosos que decía Aurelio Fernández, esta gente más arrabalera, esta turba que califican algunos sectores a los trabajadores, ¿cómo es que es posible que fueran capaces de organizar todo esto, ¿verdad? Eso no tiene comparación con ninguna otra revolución.
Ya no hablo de la francesa porque es otra historia, ¿verdad? Estamos en otro momento, pero la Revolución Rusa no era esto. La Revolución Rusa no la hacen los trabajadores, la hace el partido para los trabajadores. Y a partir de ahí, incluso hay citas en donde, en muchos trabajos, en las empresas estatalizadas en la Unión Soviética, muchas veces hay que hacer trabajar a los trabajadores a la fuerza y de manera obligada con gente armada de vigilantes. Es decir, esto es completamente diferente. ¿Fueron un éxito las colectividades? Del fin y del fracaso de este proceso podríamos hablar mucho. Ese aspecto no lo trato, ya me he alargado demasiado. Y bueno, espero que sirva para que podáis comentar lo que a vosotros os parezca y cuestionar lo que os parezca de lo que yo haya podido decir. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos has dejado aquí una mina de temas y subtemas que dan de mucho de sí, ¿no? Bueno, pues podemos empezar a... Bé, bona tarda. Ha citat l'Antoni Ortiz. L'Antoni Ortiz treballava aquí davant del que era la presó de dones, antigament, que havia les maderes Salazar. Allí va treballar, que després van fer la piscina que va ser de natació Montjuïc, i actualment hi ha un edifici d'habitatges. A més, amb l'Ateneu Enciclopèdic Popular que estem, quan estàvem a la Casa Caritat, els divendres, cada divendres es feia una tertúlia en què participava antics militants de la CNT, entre ells el pare de la senyora, amiga, companya, l'Antonio Turón. I de tant en tant apareixien aquests militants. L'Antoni Ortiz, que va estar en una residència al Poble Nou, a la Verneda, a part d'haver passat alguna vegada per allí, com va passar el Peirats, i molts altres venien de França, es creava amb l'Antonio Turón d'anar-lo a visitar. Anàvem a visitar a la residència aquesta que hi era. Vol dir que vam tenir molta relació. En aquell moment, l'Ateneu Enciclopèdic era una altra universitat a través de tots aquests militants que gairebé tothom tenia les seves memòries sota el braç. Alguns l'han publicat, altres no, però que va ser una època molt interessant perquè eren més joves, que ens va servir per formar-nos històricament. També passava altra gent, no? Passava tothom. Per exemple, l'Abel Paz. I l'Abel Paz l'explica una vegada que el 19 de juliol qui va armar? Els treballadors no tenien armes. De cop tenien una pistola. Però després van fraternitzar amb la Guàrdia Nacional, de policia, la policia que seria després d'assalto, la Guàrdia d'assalto. I aquests van intercanviar armes amb els obrers. Si ell tenia una pistola i un fusell, li donava la pistola a l'obrer o al fusell. I per tant hi ha moltes fotografies d'Agustí Centelles que es veu perfectament aquesta cosa. També una altra cosa, has parlat gairebé tot el que va passar a la Revolució dels primers dies, però t'ha deixat una molt important. Justament el dia 24 de juliol es crea el CENU. No, lo tenía. Però que és que és molt important perquè es crea l'escola, el Consell d'Escola Unificada. Quería hablar hasta de Martí Ibáñez y todo. I després també el Consell d'Economia, ja els mateixos primers dies, que són dos pilars de la revolució que gairebé duraran fins al final, perquè hi ha altres coses que aniran gairebé tot el que va d'allò, després es va donar la volta i en lloc d'anglès es deu l'exèrcit i davant d'unes patrulles de control tornarà a haver la policia, no? Però això es mantindrà fins al final. El CENU, precisament, deien cap nen sense escola l'1 de setembre, perquè clar, això va agafar que els nens estaven de vacances, però l'1 de setembre van anar a escola. Per exemple, jo soc d'aquest barri, la meva mare vivia al carrer Salvador Seguí, que el carrer Salvador Seguí és el que era abans Cadena i després Cadena, actualment se'n van matar el Salvador Seguí, el dia Salvador Seguí, i era una escola que es deia la Puríssima Concepción, que havia al carrer Sant Pau. A partir de setembre ja es deia escuela número tal, no sé quin número era, del CENU. O sigui, ja van al CENU i ahir ja era un altre tipus d'ensenyament que van tenir els infants. Vull dir, probablement... Joan Puig Elias.
Sí, sí. Mixta, Puigcerdà, gratuïta, Mallorca i tots els que van anar a fer l'aula. alfabetización de todos los niños. Sí, sí. A més, quan es crea també, a partir de l'octubre es creen els comitès, ja no comitès, els ajuntaments populars. I quan es crea, per exemple, a Barcelona, es creen a nivell, a imatge de la Generalitat, tant de la CNT, tant d'Esquerra, tant del PSUC, que hi assisteix, UGT-PSUC, que diuen, el POU també està, i Esquerra Republicana, l'acció Catalana revolucionària, bueno, no republicana, y tot això ja es crea. Pero hubo muchos comités que se resistieron a convertirse en consejos municipales. Sí, però al final van acabar tots així, Después de mayo del 37. Sí, sí. Porque, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet no dejaron entrar al PSUC hasta febrero. Y aún entonces, de manera marginal. Es decir, sin la representación que le tocaba. Es decir, hubo mucha resistencia por parte de los comités a aceptar estos decretos de disolución de los comités revolucionarios. Sí. Claro, pero me he dejado muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero a ver si No, claro, a ver si van però saliendo. me refiero a esto que després van estar fins al final, Sí, sí, també. Perquè, per exemple, a Barcelona, quan es tanca el 23 de gener del 39, l'Esquerra Republicana se'n va. Companys també se'n va, i tota la gent d'Esquerra, d'aquests partits, se'n van cap a França, o com mínim cap a Girona, no? I aquí els ajuntaments queden normalment, i això que s'havien barallat, queda el PSUC i la CNT. Són els dos últims a sortir de l'Ajuntament el mateix 27 de gener del 39, al matí, encara hi eren allí. I després de les baralles del 33 i tot, són els únics que es mantindran fins al final dintre dels comitès locals. Bé, no sé, ja. Hi ha alguna més? Ara és que el meu pare va sortir a la columna de l'Ortiz, perquè eren Per amics això de llavors. Per això ho he dit. Per això ho coneixia. Una cosa del que estaves dient abans d'aquesta historiografia que parla dels guardes d'assalt, que fan ser els que van fer, i la Guàrdia Civil, com tu dius, també la posa pel mig. Hi ha un treball del Just Casas absolutament toc, en el sentit que no sé si el coneixes. No. Pues el Just Casas va agafar totes les nòmines que després es van pagar per la gent caiguda, totes les entrades als hospitals, totes les qüestions, òbviament, documentals i demés, no? I els números, bàsicament, o sigui, això és cabdal perquè els números, bàsicament, et diuen el mateix que estàs dient tu. Però ara ja ha demostrat en noms, cognoms, llocs on estava ubicada la gent. És un totxo monumental, però és una meravella de llibre. Per això t'ho dic, perquè pot ser divertit. Mira tu, i ha fet ara el mateix en maig del 37. Ja és molt interessant. Perdó, estava jo aquí, m'he aprovechado. Ya un libro que es el corto verano de la anarquía. ¿Por qué corto? ¿Qué pasó con las Porque la estructuras? revolución duró muy poco. ¿Pero por qué? Porque no he visto, la estructura no estaba bien consolidada. La La revolución. estructura económica, No. de hacer la cooperativa. Bueno, si alguien quiere contestar, doy el paso y no contesto yo porque ya he estado una hora ahí. Los enemigos, ¿no? No, es que, claro, es que el debate es interminable, ¿eh? Porque desde que el factor de que la dirección de CNT, por decirlo de alguna manera, terminara optando por la colaboración con las fuerzas del Frente Popular, por un lado, y que paulatinamente esas fuerzas del Frente Popular fueran poniendo a la CNT, sobre todo a la dirección de la CNT, en un brete constante, permanentemente, ante cualquier tema, que si orden público, que si milicias, que si las colectividades, que si no sé qué, y ir retrasando, ir aceptando en cierto modo como hechos que no podían cambiar, hasta que al final el Estado republicano se reconstruye. El momento culminante es mayo del 37. Mayo del 37 no es la dirección de CNT quien lo promueve, son las bases, esos comités revolucionarios populares que se resisten a la disolución de las milicias, que se resisten a la disolución de sus propios comités, que no quieren entregar las armas en la retaguardia porque saben que van a ir a la nueva policía, que es el resultado de la unión de Mossos, guardias civiles y guardias de asalto, y todo ese tipo de cosas, son ellos los que estallan. Y de ahí que surjan grupos dentro del movimiento libertario que cuestionen enormemente lo que está haciendo la CNT a nivel de dirección, ¿no? Entre otros, también son los más conocidos, es los amigos de Durruti, por poner un ejemplo, ¿no? Y que hablan de que posiblemente, que
que la oportunidad de la revolución estuvo el 19-20 de julio y que en ese momento se tendría que haber implantado, claro, el poder. Es anatema para el anarquismo hablar del poder. Entonces, la dictadura anarquista, ese tema tan debatido, ¿no? Hemos de hacer la dictadura. Entre la dictadura anarquista y la colaboración con las instituciones republicanas y burguesas, pues claro, ahí hay un campo para el debate realmente impresionante, ¿no? Lo que dicen algunos, desde posiciones trotskistas, es que, claro, al anarquismo le falta una teoría del poder. Y no es ninguna tontería, porque es un elemento a reflexionar después de la experiencia de la Revolución Española. Porque hasta qué punto el dominio de la clase obrera sobre la clase burguesa no era una forma de dictadura del proletariado, no como lo entendía Lenin, sino como lo entendía Marx. Es decir, la clase, es una dictadura de clase, no del partido, en nombre de la clase. Entonces, claro, esto genera un debate realmente tremendo, ¿no? Todo eso es lo que termina haciendo, por ejemplo, las colectividades llegan hasta el final. Esta colectividad de barberos y esta agrupación de barberos y esta agrupación de la madera llegan hasta el final. Siguen trabajando de la misma manera. A partir del decreto de colectivizaciones y un poquito más adelante, empieza a haber el inspector, el interventor de la Generalitat, que ejerce una cierta fiscalización de lo que hay en la empresa, en la fábrica, en el taller. ¿Por qué? Porque están también las necesidades de la guerra. Y muchas fábricas de estas no trabajan directamente para la guerra, pero sí que han de trabajar para los soldados, para el ejército, para la población. Y todo eso hay que mantenerlo, como decían ellos, dentro de un orden, ¿no? Y el orden que entienden es el orden republicano, no el orden revolucionario. ¿Y los bancos se sabe qué función? Los bancos no se tocaron demasiado, porque en gran parte, o una parte importante, eran de capital extranjero, había mucho capital extranjero, y no se atrevieron a tocar los bancos. Posiblemente porque la utilización de esos bancos en manos de la revolución, a la hora luego de comprar armas en Inglaterra o en Francia, no hubiera sido fácil, posiblemente no hubieran aceptado. Pero claro, esto es una hipótesis, ¿no? Esto es hablar por hablar. Yo quería preguntar sobre lo que dijiste de las barberías que se unieron para tener menos locales y por lo tanto pagar menos alquiler. Bueno, entonces al final sí que siguieron pagando alquiler, y sí, ¿a quién? ¿Por qué? Sí, es una muy buena pregunta, porque cuando yo leía a Antoni Castell y leía esto, digo, hostias, aquí pasa algo que no termina de cuadrar, es verdad. Por lo que dice Antoni Castell, el ahorro de estos alquileres fue en una primera etapa hasta que la Asamblea General y el Comité de la agrupación toman en sus manos todo el proceso. Claro, eso lleva su tiempo. Y por ahí es por donde podemos entender, o deberíamos entender, que finalmente los alquileres no se pagaron, porque otra cosa, fíjate, relacionado con esto, fue el tema de los alquileres y la vivienda. En muchos sitios se hablaba de municipalizar la vivienda, en otros sitios se hablaba de, cuando hablamos de la vivienda, hablamos incluso de los locales incautados, ¿no? O de los nuevos locales que se crearon en algunos sectores como barberos o la madera. Municipalización, socialización, permitir la propiedad privada. Intelectuales de la época están hablando de que la única manera de arreglar el problema de la vivienda, y más en un contexto revolucionario, era con la desaparición de la propiedad privada y con la socialización de todos de locales, en este caso, industriales y viviendas privadas. Pero tu pregunta viene muy a cuento, porque es cierto, si estamos incautando, estamos colectivizando, estamos eliminando la propiedad privada, ¿cómo se pueden estar pagando alquileres? Es un tema que yo tampoco tengo resuelto todavía, porque, bueno, esto es el trabajo de Antoni Castells, de donde he sacado los datos, y el pobre se nos murió hace 4 o 5 años. O sea que no tengo respuesta para ti. ¿Me permitís? Oh.
No, es para complementar el tema de los alquileres. En este caso, tomando de ejemplo en Tarragona, por ejemplo, la majoria dels lloguers, en aquest cas a l'inici de la revolució es van tallar i es van decidir establir-los a la meitat del que estaven, molts d'ells anaven directament a fons municipal per sufragar els gastos dels ajuntaments en aquest cas. En aquest cas els comitès antifeixistes a l'arrencar la revolució i després el que serien els ajuntaments que s'institucionalitzen a partir del mes de setembre-octubre. Però en aquell moment, molts dels lloguers eren la principal font d'ingrés municipal, es van regular, es van baixar, es van establir fins a la meitat, però era el principal font d'ingrés per poder sufragar, en aquest cas, l'acció municipal del comitè antifeixista en aquest moment a l'inici i després del que seria l'Ajuntament, entre cometes. Tienen pisos sociales, sí, los ayuntamientos. Porque está financiado los comités en cada localidad adoptaba fórmulas diferentes, ¿verdad? Sí. En algunas se impusieron impuestos especiales a la gente más acomodada que quedaba en el pueblo. Pero es interesante, ¿no? No, y es que con el tema de la violencia revolucionaria, como está tan estigmatizado y cada vez que se habla de la guerra civil, rápidamente se acude a asesinatos. Víctor Hugo en Los Miserables, y hablando de la Revolución Francesa, dice: oh, ya apareció el 93, esperaba esa palabra. Durante 1500 años ha estado formándose una nube, al cabo de 15 siglos ha estallado la tormenta, y vosotros encausáis al rayo. No sé si pilláis el sentido profundo que tiene esta frase. Nos escandalizamos de 4 meses de violencia revolucionaria, en donde mueren, sí, 2.000, 3.000 personas, producto de esa violencia revolucionaria. Y no estás pensando en los miles, millones de muertos a lo largo de toda la historia que han sufrido las clases populares, las clases trabajadoras, los siervos, los campesinos de la Edad Media. Decía Mark Twain, en aquella de un americano en la corte del rey Arturo, 2 reinados del terror. Dice: uno produjo la muerte y asesinatos en el calor de la pasión, el otro a sangre fría y sin corazón. Uno duró unos meses, el otro había durado 1000 años. El primero trajo la muerte a 10.000 personas, el otro causó la muerte a 100 millones. Pero nuestro estremecimiento vienen causados todos por los horrores del terror menor. Está hablando del terror rojo, por decirlo de alguna manera, durante la Revolución Francesa también, durante el periodo de Robespierre. Pero... Sí, y solo que en la defensa de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etc., las últimas colonias españolas, murieron más de 200.000 chavales españoles a finales del siglo XIX, que desde luego no eran hijos de los ricos, eran chavales del pueblo. Y como si nada pasara, con una población mucho menor en España de la que había luego en el 36. Tornant al tema de la violència revolucionària, hi ha un llibre que està molt bé, bueno, a mi m'agrada, del Xavi Díaz, que es diu Venjança de classe. Clar, aquí surt tota la violència que havia patit la classe treballadora de les classes burgeses. Quan arriba el moment de la revolució, doncs, evidentment que es produeixen fets de venjança revolucionària, però això no s'ha d'estigmatitzar. També va passar a la revolució soviètica, va passar a la revolució francesa, i hi ha tot tipus de revolucions. O sigui, la revolució només implica un canvi de poder. Llavors, doncs, bueno, s'ha de matitzar el tema de la violència revolucionària. Home, evidentment, pels capellans i els burgesos i tal, allò eren les turbes i el no sé què, però també tenien les seves raons, no?, per acabar amb una situació de tirania i de poder d'una classe envers a l'altra, no? Bueno, pues Lo dejemos aquí. aquí, ¿no? Otro día podemos hablar Puede de continuar. las milicias feministas
Sí, el día que ve, el Queremos viernes hablar de la- próximo estará la Dolors Marín, que supongo que tocará. todos estos temas los tocará de alguna manera, no sé exactamente, pero el papel de la mujer, más o menos el papel de la dona a la guerra y la revolución española. Sobre todo. Bueno, pues, gràcies a tots, gràcies a tots.